Muy buenas tardes, bienvenidos a esta novena conferencia Lírica y Juego Infantil Ayer y Hoy, dentro del marco del ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura. El día de hoy nos acompaña la doctora Mariana Macera Cerruti, coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM Campus Morelia. La doctora Mariana es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con un doctorado en Letras por la Universidad en Londres. Es investigadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM e imparte clases en el posgrado y la licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la licenciatura en Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Forma parte del comité editorial de la Revista de Literaturas Populares y de la revista Acta Poética. Fundó el Congreso y la Sociedad de Lira Mínima Oral. Ha sido responsable de numerosos proyectos colectivos nacionales e internacionales como Poesía y Cultura Popular Nueva España, La Otra Palabra, Literatura y Cultura Populares de la Nueva España, Literaturas Populares de la Nueva España, Revisión Crítica y Rescate Documental de Textos Marginados. Asimismo, es responsable de la continuación del proyecto Literaturas y Culturas Populares de la Nueva España y de Impresos Populares Mexicanos, Rescate y Edición Crítica. Entre sus publicaciones se encuentran los libros como autora y editora Que no me puedo dormir sola, La voz femenina de la antigua lírica popular hispánica, Bailar, saltar y brincar, Apuntes sobre el cancionero tradicional hispánico, La otra Nueva España, La palabra marginada en la colonia, Literatura y cultura populares de la Nueva España, Mapas del cielo y de la tierra, Espacio y territorio de la palabra oral y Poéticas de la oralidad. Y tiene más de 40 capítulos de libros y artículos. Pertenece a la Asociación Internacional de Hispanistas y al Comité Científico de Lira Mínima. Además, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2007. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Fue secretaria académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y actualmente es la coordinadora de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM Campus Morelia. Los dejo con la doctora Mariana Cerruti. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar hoy con ustedes. Si hay algo que es importante son los juegos, así que hoy los voy a invitar a que hagamos un recorrido hacia lo que eran los juegos en la infancia, a ver si se acuerdan ustedes qué hacían. Y algunos de los juegos que jugamos o que hemos jugado a lo largo de la vida tienen raíces muy, muy largas, y esto es lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Cómo hace un juego para perdurar a través del tiempo? ¿Cuáles son esos juegos? ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo los decimos? Y sobre todo las palabras con las que los nombramos. Me voy a permitir estar leyendo. Si gustan alguna pregunta, me pueden hacer. De una bedola de tela canela. Poesía, juego y baile en las rimas infantiles desde el medioevo hasta el siglo XXI. Pensar en los juegos es también pensar en la niñez. Esto nos lleva de modo irremediable a uno de los principales recuerdos de aquel mundo perdido, la voz. Una voz arrulladora que durante las nocturnas veladas cantaba a las nanas, o quizás la voz de los cantos de las fiestas a las que acudíamos, o la voz de los juegos de las que jugábamos. Voces que construían mundos imaginados a través de las más diversas palabras que iban poco a poco dibujando nuestra infancia. Así, siguiendo el hilo de ese murmullo en la noche, comencemos nuestro camino de retorno por las nanas, canto para niños hechos por adultos, cantares con que las madres arrullan a sus hijos, como el siguiente cantar tan universal y tan antiguo como el arrorró. Ay, ahora sí que yo soy un poco mala para esto. ¿Está prendido? ¿A dónde le tengo que...? Aquí, ¿verdad? Le estoy apuntando a la par. Bueno. Dice, haya niño, arrorró, no lloréis que aquí estoy yo. Al arrorró, no lloréis mis ojos, no. Las cancioncitas de cuna, medio ensalmo, medio canto, que entrecerrando los ojos nos iban deleitando hasta quedarnos dormidos, o amenazando ante la falta de sueño con los monstruos más aterradores, cuyas formas espantables cada uno iba imaginando según sus temores, monstruos que ya habitaban el imaginario desde la Edad Media. Escuchemos. Duérmete, niño, duérmete ya,
porque viene el coco y te comerá. Calla, muchacho, duérmete poco a poco, guarda, niño, que viene el coco. ¿No nos parece la cancioncita anterior tan similar a la versión moderna que se canta ahora? Duérmete, niño hermoso, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. A ver. En estas canciones, como ha dicho García Lorca, el niño no solo es espectador, sino creador. El niño reconoce al personaje, según su experiencia visual, que siempre es más de lo que suponemos. Perfila su figura. Está obligado a ser un espectador y un creador al mismo tiempo. ¿Y qué crea? Recordemos el coco. Forma parte de ese mundo infantil lleno de figuras sin dibujar que se alzan como elefantes entre la graciosa fábula de espíritus caseros que todavía alientan en algunos rincones de España. La fuerza mágica del coco, sigo con García Lorca, es precisamente su desdibujo. Nunca puede aparecer aunque ronde las habitaciones. Y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, sus paredes objetivas que defienden, dentro del peligro, de otros peligros mayores, porque no tiene explicación posible. Pero también en ese mundo de rimas hallamos muchas más canciones llenas de sonidos tan arriesgados que su sonoridad parece provenir de las vanguardias literarias más atrevidas, llenas de sonidos que provienen de los elementos y lugares más disímiles, de animales, de campanas, de sol y de lluvia. A ver. Cucurucucú cantaba la rana, cucurucucú debajo del agua. Cucurucucú más ay que cantaba cucurucucú debajo del agua. Sana, sana, cul de rana. Sal sol y dame en este ojo que le tengo lagañoso. Sal sol y dame en este otro. Sol, 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 si tuviéramos menos amores, fueras menos madrugador. Luna, si vas allá, dile al sol que venga acá. Llueve, 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 palomica verde. Escampa, 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 palomica blanca. Dilín, dilín, dilón, dilón, ay que tañen a San Martín, ay que tocan a San Antón. Toquen y tañan las campanillas, dilín, dilín, media carpa es de San Martín, dilín, dilón, y el cochino es en San Antón, dan, 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 y es testigo San Sebastián, loro, loro, trompeticas suenan de oro, ta, 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 campanicas repican de plata. Campanitas de la mar, din, dan, din, dan. Y entre murmullos y cantos aparecen cantares de una hondura poética exquisita que nos revela ese mundo íntimo en la frontera de lo imaginado y lo vivido, entre el sueño y la vela. ¿Hay quien sepa por ahí de un corazón que perdí? Lléguese hacia acá, que yo me he topado un corazón. Asimismo, hallamos canciones, sentencias, adivinanzas, rimas para juegos, para bailes, romances, conjuro, todo henchido de ecos poéticos. Toda esta variedad es el cancionero infantil, uno de los grupos más ricos y difíciles de estudiar por su variedad y originalidad. Allí, como en un baúl guardado en una vieja buhardilla, aparecen desde los cantos más arcaicos hasta los más contemporáneos, las fórmulas más conservadoras junto con los regodeos verbales más arriesgados, mostrando la versatilidad de la tradición oral. De acuerdo con Margit Frank, las rimas infantiles en cierto modo se nos conservaron de milagro, gracias al interés de un estudioso como Rodrigo Caro y de algunos folcloristas avant la lettre como Sebastián de Orozco y Gonzalo Correas, al gusto que por ellos tuvieron poetas religiosos como Alonso Ledesma, Juan de Sigorondo, Gaspar de los Reyes y otros autores del siglo XVII. A menudo esas rimas se conservan de forma fragmentaria y es notable la fidelidad con que muchas de ellas sobreviven en el folclore. Quizás eran ya muy antiguas cuando se pusieron por escrito, lo cual ayudaría a explicar su frecuente hermetismo y carácter de fórmulas mágicas. A menudo gustan de palabras sin sentidos, de verdaderas gitanjáforas. Acabo las citas. Sobre la riqueza sonora de la poesía han comentado diversos investigadores, donde afirma, por ejemplo, Asensio, que la lírica popular guarda un rastro de fórmula mágica ligada al canto y al encanto.
Otro gran estudioso destaca que las figuras como la aliteración, que es la repetición de sonidos, y la paronimia, así como las exclamaciones, intensifican la intención expresiva de la frase. Ana Pellegrín, al estudiar los juegos infantiles, añade a los juegos sonoros el aspecto gestual en la poesía oral de los niños, un rasgo tan relevante como verbal, ya que la performance es el juego mismo. Y aquí entramos, lo que están viendo ahora, en la poesía infantil, la representación, la performance, es el acto mismo del juego, en el cual en un espacio-tiempo simultáneo los participantes actores actualizan y transmiten los múltiples elementos del mensaje poético, nuevo y antiguo, recibido y recreado, uno y vario, sujeto a la ley de herencia e innovación. Ese doble aspecto de juguete verbal y gestual también ha sido señalado por la estudiosa. Palabra, gesto de escasos o múltiples elementos, a menudo irracionales. Es de difícil interpretación lógica, se considera como el decir poético de los niños, en cuanto la palabra acompaña al juego, convirtiéndose ella misma en juego y es tratada como un juguete rítmico. Así, las retahílas, al ser parte de la lírica popular panhispánica, tienen los rasgos esenciales de toda la poesía oral, como la versatilidad, la variedad y la creatividad. La retahíla añade otra singularidad en la poesía oral, la de facilitar con su multiformidad y multiplicidad las posibilidades creativas infantiles. Y por la apertura del texto deja libre la recreación. La variedad de los poemas infantiles, como hemos dicho, son muchos como los géneros que comprende. Letras para sortear, letras mágicas, gitanjáforas, de ingenio e improvisación, disparates, burlas, trabalenguas, cuentecillos tradicionales. Los rasgos poéticos de estas retahílas son similares a los de la poesía lírica, a la lira mínima. Son una expresión sencilla, tienen elementalidad, es un lenguaje formulaico, brevedad compositiva, repetición, enumeración, amplificación. Dado lo anterior, se puede decir que si en la poética tradicional la sonoridad y el ritmo son importantes, estos rasgos se tornan esenciales en las poesías de sorteo, los conjuros y los bailes, género donde la palabra tiene más el deleite sonoro y al valor performativo, tanto para realizar un movimiento como para curar o simplemente seleccionar a los jugadores. En todo caso, mencionamos la palabra funciona dentro de un ritual, ya sea lúdico como el baile y el juego, ya sea mágico como en los conjuros. Por ejemplo, podemos recordar las fórmulas de sorteo, como la que nos es el título. De una, de dola, de tela, canela, sumaque de vela, velón. Cuéntalas bien, que las 11 son. Y dice la de la lírica tradicional actual. De una, de dola, de tela, canela, zumbaca, tabaca, de vira, virón. Cuéntalas bien, que las 12 son. Cuéntalas 12, que ya mero son. Ena, dena, catena, tina, tineta, vela, velón. Cuéntalas bien, que las 12 son. Podríamos seguir con estas fórmulas de sorteos que tienen una variación casi infinita. Pero vamos a ver algunos otros bailes y juegos. Una de las manifestaciones más arcaicas que se ha preservado a lo largo de los siglos en el cancionero tradicional es la de los bailes de corro. Sobre todo, un gran número de estos forman parte del cancionero infantil, destacándose por su variedad rítmica y verbal, que sirve como ejemplo a uno de los ejes esenciales de la tradición oral, su constante variación. Dice, el cancionero infantil ofrece una parte importante de la tradición cultural de la colectividad en que se produce y practica, pero no olvidemos que también contribuye al conjunto de la literatura con especiales elementos temáticos y estructurales. Las canciones de corro se pueden definir de acuerdo a la terminología usada por Ana Pellegrín como juegos tradicionales infantiles. Son aquellas cuyas acciones expresivas corporales, verbales, sean representadas por el placer del movimiento y la palabra, reconocidas, aceptadas las reglas y los actores, aprendidos por transmisión oral, gestual, a través de generaciones y practicadas por los niños. Y como vemos acá en la cita que está expuesta, recordemos que en los juegos de los niños la performance es parte esencial. De hecho, muchas veces la letra se ajusta a la gestualidad. Y acá decimos, la representación, performance, es el acto mismo del juego en el cual en un espacio-tiempo simultáneo los participantes actores actualizan y transmiten los múltiples elementos del mensaje poético, nuevo y antiguo,
recibido y recreado, uno y vario, sujeto a la ley de herencia. De acuerdo con lo anterior, los bailes de corro se pueden definir como juego-rima, ya que la letra es inseparable de su expresividad gestual y del movimiento en el espacio, así como de la melopea y de la cantinela rítmica que se entona a lo largo de su duración y comienzo. Los juegos danzados de corro, en los cuales la letra cantada y o recitada es acompañada de movimiento, ya sea circular o de diversas figuras que proceden de danzas populares. El romancero y el cancionero lírico nutren el texto y la melodía de los juegos del corro. En este caso me voy a referir a unas canciones muy conocidas que incluyen indicaciones para bailar y que se asocian con una figura femenina, incluso con una connotación simbólica. Por ejemplo, Que salga la dama, o La jeringosa, o Estaba la pájara pinta, o Yo soy la viudita. Las tres cantares pueden ser definidos como juegos de rima, de acción y movimiento. Otro elemento esencial de los juegos de rima es el diálogo establecido y que conforma una escena donde intervienen real o simbólicamente 4 participantes prototípicos: el grupo o el individuo, los otros coprotagonistas, los espectadores y el director del juego. De esta manera, los jugadores son actores que pueden participar de diversas maneras en la ejecución del juego. La asunción de diferentes voces, las máscaras de la voz, permite a los niños y niñas experimentar el mundo de un modo virtual y resolver el problema planteado en los juegos rimas. Por ejemplo, seleccionar pareja de acuerdo con la perspectiva del personaje que le ha tocado representar. La antigüedad de las canciones de corro es sustentada por Rodrigo Caro en el siglo XVII a dar la explicación de este término. Según el estudioso, quien relata con cierto desdén, esta forma de bailar se asociaba con las aldeas y la gente de la media plebe. Sin embargo, en la antigüedad esta actividad era propia de señoras e hijas de príncipes para cantarle alabanzas al Señor. La palabra corro la deriva de la voz chorus y señala que difiere de la saltación porque en esta existe el canto además de los gestos. También habla del Antiguo Testamento y señala, por ejemplo, el corro de mozas que celebra el triunfo de David sobre los filisteos, cantando Saúl ha muerto a 1000 y David ha muerto a 10.000. Asimismo, comenta sobre otras autoridades, desde Platón a San Agustín, quien asocia los corros a celebraciones dedicadas a la Virgen María. Los corros, de acuerdo con el estudioso sevillano, se relacionan con diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos como la vihuela, el tímpano o adufe, el panderete, la sonaja y otros de este género. Y algunos se asocian exclusivamente a las mujeres, como las castañetas o castañuela. Llama la atención sobre los cascabeles y diferentes sonidos producidos por todos otros instrumentos de percusión. Estas afirmaciones iluminan algunos textos de los bailes del siglo XVII, como el que estamos viendo aquí. Vaya de fiesta, vaya de chanza, vaya de baile, vaya de danza. Dale al pandero, toca la gaita, las castañetas y las sonajas. Vaya de encamisada, vaya, vaya y ande la sangamanga. Sobre la interpretación del baile de corro, que tiene un origen en un baile ritual, Kurt Sachs piensa que el origen de este juego son danzas de galanteos que se asocian con ritos de fertilidad, que se distingue por la alternancia de parejas, como si subyaciera en ella una intención de subrayar la intención de los individuos y la consiguiente cohesión del grupo. Este tipo de ejecución se aprecia en las versiones infantiles seleccionadas, Que salga la dama, La pájara pinta y Yo soy la viudita. Variar y bailar. La lírica tradicional vive en constante cambio y se manifiesta a través de las diferentes ejecuciones. De allí que el estudio de estas pertenecientes a diferentes épocas y geografías nos puede mostrar algunos rasgos de la poética tradicional de la variación. Nosotros vamos a hacer este viaje junto con 3 canciones: Que salga la dama y Estaba la pájara pinta, que tienen registros antiguos desde el siglo XVI, y en tanto que la tercera, La viudita, tiene registros desde el siglo XVIII. El primer juego es compartido por el cancionero tradicional y el repertorio infantil, ya que sigue cantando en diferentes lugares asociados a diversas celebraciones, en tanto que los otros 2 juegos rimas, al menos hasta donde he estudiado, son exclusivas del repertorio infantil. La estructura de los 3 juegos de rima de corro es similar a la de los bailes. En las 3 canciones se hace una rueda donde los personajes femeninos, la viudita y la dama o moza,
y de modo simbólico la pájara pinta, tienen que elegir una pareja de acuerdo con ciertas indicaciones, casi instrucciones, que cobran un valor performativo y que son bastante detalladas, como saltar, brincar, andar por el aire, dar la mano, arrodillarse, levantarse, dar la vuelta, hacer reverencia, dar un beso, para finalmente poder elegirla después de la prueba. Recordemos algunos ejemplos del cancionero tradicional antiguo donde se aprecian estas indicaciones para bailar, como «Ela, gitanilla vuela, hola, que has de bailar sola», «Ala, que a todos iguala», «Hola, que a esta fuerza es sola», «Ala, esta sí que es gitana, esta sí que es pulida, esta sí que es galana». Se distingue el antiguo cancionero hispánico porque son principalmente las mujeres quienes bailan y se considera un atributo de belleza ser buena bailarina. Covarrubias, un estudioso, considera que el baile, y cito, «esle tan natural a las mujeres por su inquietud y mutabilidad, que ésta las inclina y facilita el baile, que no es otra cosa sino una inconstancia en su cuerpo y en todos sus miembros». Esto lo decía en el siglo XVII. Aquellas que saben bailar son las serranas, las moras, las gitanas, toda de reconocida sensualidad en el cancionero, en tanto que en el cancionero infantil las que bailan son personajes de la villa, como la viudita o la dama o la pájara pinta que se asocia con la viuda. El bailar como atributo de la mujer en los juegos rimas se puede apreciar en aquellos cantares donde la habilidad para danzar sirve como criterio de elección a la muchacha. Recordemos, por ejemplo, una versión del cantar conocido como Arroz con leche. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Las mujeres que mencionan en el baile son la moza, la dama y la viudita, y todas aparecen como elegidas posibles para realizar el baile y encontrar pareja, que es finalmente uno de los retos del juego. Notemos también que cuando se recurre al lenguaje simbólico, que corresponde a la tradición poética hispánica, se utilizan dos aves, la palomita y la pájara pinta, designaciones comunes para denominar a la amada en el cancionero. Baste recordar aquí el tópico de la caza de amor, caza con Z de amor, que emigró del cancionero culto al tradicional, donde la mujer es la enamorada, es el ave de presa, y el hombre el ave de rapiña. Por ejemplo, malferida va la garza enamorada, sola va y gritos dada. Sin embargo, creo que estos juegos, en el personaje como la pájara pinta o la palomita, también se les añade un sentido poético que por un lado recuerda su pertenencia a la poética de lo maravilloso, series imaginarios de la tradición, y por otro se adaptan como personajes del registro de la lírica amorosa, siendo su referencia a la amada. De hecho, esta interpretación es refrendada por el estribillo que exclama la pena del amante. ¡Ay, cuándo veré yo a mi amor! Además, tanto la pájara como la viudita son personajes que recuerdan la atmósfera trágica del romancero. Como en los bailes en general, en los juegos rimas, cuando se mencionan nombres de los danzantes, se utilizan aquellos que denotan una proveniencia popular, aunque recuerdan a aquellos de dudosa reputación en el cancionero amoroso, como Juana, la comadre Juana, Pili, y en otras ocasiones se menciona al conocido por sus gustos mundanos, fraile. La jeringosa. La jeringosa es una danza de corro de antigüedad notoria y cuyo primer registro por escrito lo tenemos en el siglo XVI en una ensalada musical. La ensalada es una canción que se hace con varias citas de diferentes canciones y se va cantando con diferentes músicas. Y dice así: así, cuerpo de nos, aquí veré yo, cómo bailaréis vos a la jeringonza. Saltar y bailar, con voces y grita, y vos renegar, serpiente maldita. La Virgen bendita os hará bailar a la jeringonza, et ipsa contere caputum, aleluya, aleluya. El núcleo que identifica este cantar o palabras claves son las que se asocian con las indicaciones para realizar el baile con verbos como saltar y bailar y andar por los aires. Por ejemplo, salga usted que la quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por los aires, dice otra cancioncita. Esta vive de dos maneras en los bailes de adultos, por ejemplo en España y en Latinoamérica. En el folclore infantil se conservan tres grupos. Estos son los cantares que comienzan con la invitación de la niña que baile y luego pueden ser seguidos por los versos sobre un castigo.
Otros son los cantares que comienzan con la invitación a la niña y que directamente pasan al estribillo donde se describe los movimientos de la danza. Y 3 son aquellas que se sustituye el comienzo anterior por alguno con tema amoroso. Por ejemplo, cuando se dice el nombre de la niña que va a bailar y se añade la acción. La señorita Juana, y como se llame a quien la niña va a hablar, ha entrado en el baile. Que lo baile, que lo baile. Salga usted que la quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por los aires. Por lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile. Ay, perdón. Bueno, la invitación más castigo. La señorita Phil ha entrado en el baile. Que lo baile, y si no lo baile, medio cuartillo que pague. Que lo pague, que lo pague. Mi comadre Juana andaba en un baile. Que lo baile, y si no lo baila, le doy castigo de agua. Otras, como decíamos, que comienzan la canción directamente con la invitación a bailar. Dice así: salta y brincar, salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, dar vueltas al aire. O cuando se cambian los comienzos. Por ejemplo, río verde, río de tantos amores, tanto como el río tiene, así son los mis amores. Ha salido el sol y sin una gota de aire, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Otra más, dice que no la quieres y la regalas, peritas de Don Guindo y uvas tempranas, al treboletré. Otras dan indicaciones del baile. Esta es la guerrijosa del fraile, que bien lo baila la moza, que siga bailando y que la acompañen. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, dar vueltas al aire, con lo bien que lo baila la moza, déjenla sola, sola en el baile. Otra versión, que salga la dama a bailar, dámela ya, que salga la dama. Veamos ahora qué pasa con Estaba la pájara pinta. En el siglo XVII escuchamos en los juegos de Nochebuena de Alonso Ledesma un cantarcito que dice: ¿Dónde pica la pájara pinta? ¿Dónde pica? ¡Oh, que no pinca! Asimismo, esta se asocia con otro cantar recogido en 1626. Volaba la palomita por encima del verde limón, con las alas aparta las ramas, con el pico lleva la flor. En este caso, en la tradición oral contemporánea, la forma del juego rima más difundido corresponde a la segunda estrofa y se sustituye a veces a la palomita por la pájara pinta. Además, la copla que más se conserva es aquella que comienza con estaba, común a otros juegos, ya que se asocia a los principios formulísticos del romancero. Otro elemento esencial de la canción es la mención a la naturaleza, ya que se halla sentadita o por encima o a la sombra del verde limón. Estar a la sombra de los árboles es un típico lugar donde en la lírica amorosa los amantes se encuentran. Los cítricos son uno de los elementos de amplio espectro poético. El verde limón, por un lado el limón puede significar el rechazo y por otro la juventud de la doncella. Y el tercer elemento, recoger flores, también es un tópico exclusivo de la voz femenina y en especial de la niña enamorada. Por ejemplo, ¿cuál es la niña que coge las flores si no tiene amores? La acción de apartar la rama contrasta con la acción anterior y denota la tristeza de la pájara, pues no tiene amor. La pájara pinta se asocia con el viejo tópico de la tortolita viuda, como ha señalado Eduardo Torner, quien cita entre otras la siguiente copla: arrullaba la tórtola madre por debajo del verde limón, con el pico derriba la hoja, con las alas que van tras la flor. El uso del lenguaje simbólico explica uno de los rasgos esenciales de la lírica, su fragmentariedad, ya que puede sugerir sin decir, decir sin acabar, preguntar sin dar respuesta. Por ejemplo, estaba la pájara pinta, repinta a la sombra de un verde limón, con el pico recoge la hoja, con la hoja recoge la flor. En otros estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón, y en otra estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón. O puede hablar el personaje: estaba la paloma blanca sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama le daba la flor. También puede haber variación en el estribillo. Por ejemplo, ay de mí, viva el sol, ¿cuándo le veré yo? O
puede ser, madre, ¿dónde estará mi amor? O, ay sí, ¿cuándo la veré yo? Ay sí, ¿cuándo la veré yo? Ay Dios, ¿cuándo veré mi amor? Ay Dios. O, ay dolor. Por ejemplo, cuando dice qué es lo que da las indicaciones. Por ejemplo, en una dice, me arrodillo a los pies de mi amante, me arrodillo fiel y constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito de tu linda boca. Puede decir, me arrodillo a los pies de mi amante fiel y constante, dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. O se le pide al amante un abrazo. Me arrodillo a los pies de mi amante firme y constante, dame un abrazo, dame tu otro. O la vuelta. Dé usted la media vuelta, dé usted la vuelta entera. O daré la media vuelta, daré la vuelta entera, haré un pasito atrás y haré la reverencia. Vuelta y paso atrás, esta es la media vuelta, esta es la vuelta entera, darás un pasito adelante, darás un pasito atrás. Atrás con la trasera, adelante con la delantera y un poquito más atrás haciendo la reverencia. Pero sí, que me da vergüenza. Pero en otros dice, pero no que me da vergüenza, pero sí, pero sí. Hay otro verso que es muy importante, que es cuando elige a la dama. Dice, que a ti te quiero yo, o la que quiero será la mejor, o amiguita te quiero yo a ti, o entra tú que me gustas más, o porque te quiero a ti. Veremos en otra parte el juego de la viudita. Es el tercer juego de corro del que hablábamos. Y se conoce por distintos nombres como la viudita, yo soy la viudita del conde Laurel, la viudita del conde, que concentra todo el poder poético de los cantares de voz femenina antiguos, que resuenan en el cancionero, donde la protagonista es una moza en desgracia o sin amor, como aquel. Miraba la mal casada, que miraba la mar, cuál es la mar ancha y larga. Sin embargo, esta estrofa lírica ha pasado por el tamiz del romancero y de su aire alegre del cantoncillo y atemporal, se convierte en una historia precisa. Acá, por ejemplo, en el juego de prendas denominado El Conde Cabra, que se registra en un libro del siglo XVIII que se editó muchas veces, se habla con el autor de la recopilación de juegos para animar a la juventud de los siglos del XVI y XVII, y juega el juego denominado El Conde de Cabra, va así. Si quiere el Conde Cabra a la viudita, si quiere el Conde Cabra se la dará. Ya no quiere el Conde Cabra, triste de mí. Ya no quiere el Conde Cabra, triste de mí. Ya no quiere el Conde de Cabra, si no es a ti. Para jugarlo se reúne un número impar de participantes y en el último verso se abrazan con la pareja elegida por la cintura. El que quede solo vuelve a comenzar el juego. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado jugando estos juegos de corro en la escuela. El que quede solo vuelve a comenzar el juego. Sin embargo, comentan a Pellegrín que a pesar de que se advierte su antigüedad, no se han encontrado registros sino hasta el siglo XVII. A mediados del siglo XIX, la canción es registrada por López Villarrillo y describe los gestos realizados por las niñas de la siguiente manera. Después de colocada una en medio y todas las demás en círculo alrededor de ella, comienza a andar la rueda pausadamente al compás de la música con que canten, lo cual empieza solamente la niña que está en el centro del círculo diciendo, yo soy la viudita del conde Oré, quería casarme y no hallo con quién. Las niñas de la rueda siguiendo su marcha y la misma música que la primera contestan, tan linda como eres y no hallas con quién, escoge tu gusto que aquí tienes 10. La niña del medio dice, yo soy la viudita del conde Oré, y todas las niñas contestan, escoge a tu gusto que aquí tienes 10. Entonces la primera comienza a repasar a todas con la vista y sigue cantando, contigo sí, contigo no, contigo sí, me casaré yo. Y al decir la última palabra, se abraza a una de las niñas de la rueda, todas hacen lo mismo, como en el juego anterior los caracoles, y como sobra una niña, la que queda sin pareja tiene que ponerse en el centro de la rueda y hace el mismo papel de la viudita que la anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hay varios juegos que son así, hay alguien en el centro que tiene que hacer una acción, está el lobo que está en el bosque, ¿no lo han jugado? ¿No lo conocen? Mientras el lobo no está, exactamente. ¿Cuál otra conocen?
Doña Blanca, ¿y cómo va? ¿Qué hace? ¿Cómo se juega la Doña Blanca? También es una de corro. ¿Y saben qué es el pilar y por qué hay que romper un pilar de oro y plata? Nunca se han preguntado por las... Esta es un poco lo que estamos viendo. Las cancioncitas traen palabras que resuenan y que han sido muchas veces símbolos poéticos asociados a rituales y de pronto quedan fragmentadas y entonces vamos escuchando quién era esa Doña Blanca que quiebra un pilar de oro y plata, ¿no? ¿Cuál es esa viudita? ¿Por qué hay que elegir una pareja? Y uno dice en el juego, qué bien, yo elijo y yo me quedo solo, pero era como una enseñanza a el cortejo, ¿no? Y entonces se va perdiendo estos bailes, los bailaban adultos. Y luego, al pasar del tiempo, a variar, que yo les estoy contando un poco detenidamente, cómo varía cada verso, y cada verso va haciendo que el cantar sea diferente, por ejemplo, en México, o en Argentina, o en España, y entonces, pero a la vez que es diferente, se preserva, ¿no? Entonces podemos ver, el de Estaba la pájara pinta, sí lo han escuchado todos, ¿no? Incluso está en los libros a veces de la SEP, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han escuchado el Estaba la pájara pinta? ¿Y nunca se han preguntado quién es la pájara pinta? Pues es importante saber quién es la pájara pinta. Dice, bueno, podríamos vivirlo en dos grupos, vamos a dividir, yo lo que les estoy contando es esta historia, cómo va haciendo el lenguaje nos va diciendo qué ha pasado, cómo sabemos esa canción, cómo ha atravesado los siglos y cómo va funcionando. Y de esto nos va contando la misma lengua de la canción. Entonces, por ejemplo, en un primer grupo está constituido por aquellas versiones que tienen el amoroso y un segundo está constituido por canciones que comienzan directamente con el monólogo de la viudita, que funciona así mismo con la clave del cantar. O sea, cuando yo digo voy a cantar la viudita, ¿no? Por ejemplo, el íncipit amoroso siempre está relacionado con la naturaleza que florece, con la primavera. Por ejemplo, y esto no es... esto pasa en muchos cantares, el íncipit amoroso y la estrofa que se utiliza para elección nos recuerdan la naturaleza, que es ¿cuándo son los meses de primavera? ¿Cuáles pensarían? Exacto, marzo, abril, mayo, abril, ¿no? Y miren lo que dice antes de la cancioncita encontramos canciones que dicen, entra mayo y sale abril, tanga ridículo le vi venir, entra mayo con sus flores, sale abril con sus amores, y los dulces amadores comiencen a bien servir. Entonces, cuando nosotros cantemos un poco en la viudita esas estrofas que nos recuerdan la primavera, vamos a estar asociándola con estos preludios primaverales que se asociaban a todos los rituales que se hacían para que viniera la primavera. Se danzaba alrededor de los árboles, ¿no? O abajo de la sombra de los árboles, o por ejemplo, las muchachas que van a recoger las flores a ciertos lugares para encontrar novio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos en la viudita, encontramos que dice, mañanas de abril y mayo salga toda la belleza al prado. ¿Qué quiere decir? La primavera va a ser tanta que va incluso la viudita a salir a bailar. En la estrofa vamos a ver blanca azucena de todo el jardín, ¿no? O por ejemplo, doncellas del prado que al campo venís a coger las flores de mayo y de abril. Eso puede ser un comienzo. O hermosas doncellas que al prado venís a coger las flores de mayo y abril, pasarás la vida, contigo sí, contigo no, contigo viudita me casaré yo. ¿Sí? Entonces todo está asociado justamente a estas canciones que era para el cortejo de la primavera. Por ejemplo, otras ya empiezan, yo soy la viudita del conde de Oré, quería casarme y no hallo con quién. O, por ejemplo, en México, yo soy la viudita de Santa Isabel, quiero casarme y no hallo con quién. O, yo soy la viudita del conde Laurel y quiero casarme y no encuentro con quién. O puede haber un cambio de personaje, ya no es la viudita, yo soy la niñita del conde Laurel que vengo a jugar y no hallo con quién. Hay algunas estrofas que las canta el coro, por ejemplo, pues siendo tan bella no hallaste con quién, elige a tu gusto que aquí tienes 100. O otro les dicen, tan linda como eres y no hallas con quién, escoge a tu gusto que aquí tienes 10. Puede decir entonces la respuesta de la viuda, por ejemplo, en alguna versión de Argentina, elijo a esta niña por ser la más bella, la blanca azucena de todo el jardín. ¿Y qué encontramos? Siempre se va a asociar
a la mujer con las flores, ¿no? Y con los amores. Otra dice, y ahora que hallaste la prenda querida, feliz a su lado pasarás la vida. Contigo sí, contigo no, contigo viudita me casaré yo. Combinar, variar y crear. Al ser tan difundidos los juegos de corro que hemos visto hoy, estos también han entrado en otro proceso de la tradición oral, que es el proceso de integrar o combinar diferentes canciones de diferentes modos. A veces las canciones que nos llegan ya no dicen exactamente lo que decían, sino que hacen combinaciones y se van mezclando de acuerdo a lo que la gente considera que es pertinente. Por ejemplo, como dice, el cantor popular al alterar se tiene que sentir creador de algo nuevo. Asimismo, el estudioso distingue el significado de la tradicionalidad entre la lírica y el romancero, comentando que para esta última significa la transmisión de unos temas y unas fórmulas genéricas, es la transmisión de un estilo. Todo lo que quiere decir aquí es que cuando nosotros cantamos vamos a unirlo a elementos que nos son conocidos. Entonces, cuando cantemos La Viudita o cantemos La Pájara Pinta, vamos a estar usando canciones o elementos que vienen de muchos años, pero a la vez vamos a nosotros cantar nuestra propia versión de La Viudita, ¿no? Cuando ustedes se ponen a cantar o hacen algún sorteo, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes le pueden variar y nadie les va a decir, no, el sorteo no se hace así, a menos que estén haciendo trampa, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, se acuerdan ustedes de alguna fórmula de sorteo que tengan? ¿Qué hacen? La de, ¿cómo es? La de Tin Marí de Dopingüe. Exacto. Ustedes, pégale que ya fue. ¿Se han preguntado por qué le pegan a Tete? A ver. ¿Cuál otra se acuerdan? Zapatito blanco, zapatito azul. Exacto. Bueno, esas son muy importantes como este tipo de juegos. ¿Qué quiere decir? Hacen entrar al que juega. Si ustedes van a comenzar un juego en las fórmulas de sorteo o cuando van a jugar el juego de corro, tienen que estar integrados al juego, porque si no, ¿no? ¿Se acuerdan? Si ustedes hacen la fórmula de sorteo y alguien hace trampa, el juego no puede suceder. Lo mismo pasa en las de corros. Si uno no admite que está en ese juego, que eso pasa como en el deporte, cuando uno entra al juego en el deporte, ¿qué pasa? Tiene que seguir unas ciertas reglas, ni modo de que se ponga a jugar fútbol como se le dé la gana, ¿no? Bueno, tampoco puede hacer la canción de corro como se le pegue la gana, tiene que hacer una serie de reglas que están cantadas y que están contadas. Lo mismo pasa con las fórmulas de sorteo. Tiene que ser una fórmula de sorteo que nosotros estemos seguros que vamos a utilizar y que a la vez sirva para decir quién se queda y quién en el juego. En el de La Viudita, en el de Estaba la Pájara Pinta, son que quién encuentra o quién no encuentra pareja, pero finalmente quién está en el juego. ¿Sí ven más o menos? Todo esto tiene origen justamente en el cortejo primaveral. Vamos a escuchar también, por ejemplo, hay uno que es el son de los panaderos, que se asocia con la jeringosa, una que hablamos hace un poquito, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es la versión primera de la jeringosa, la que se tiene primera registrada por escrito. En México se combina desde el siglo XVIII una versión de esta contaminada y dice: qué bonitos panaderos me salieron a bailar, que me la dejen sola solita para mirarla bailar. Panadera, panadera, te miro muy decidida, sé que a mí se me hace que tú me cantas el son de la parecida. Canta, canta, compañera, no te dé tanta vergüenza, si algo se te dificulta, aquí voy en tu defensa. Qué bonita panadera la que salió aquí a bailar, que busque su compañero, panaderos para cantar. Esto, por ejemplo, en La Pájara Pinta, lo encontramos la mezcla de La Pájara Pinta con otra canción que se llama La Giraldilla. Dice: estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón, con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, 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 ¿cuándo veré mi amor? Ay, 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 ¿cuándo le veré yo? Salga usted a bailar, media vuelta daréis vos. Si la sabéis dar, otra por los marineros que son como los cielos, que os pondréis en mi lugar. De la giraldilla, giraldé, giraldilla, que no hay más Giralda que la de Sevilla. Saben que hay una torre que se llama La Giralda en Sevilla, ¿no? Esto está asociado. Otro es La Pájara Pinta y el lobo, y esta les suena más a ustedes. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. ¿Lobo, estás? Vamos jugando a La Pájara Pinta a la sombra de un verde limón, con el pico recoge las ramas, con las ramas recoge la flor. Lobo, ¿ya estás?
Entonces, otras veces la pájara pinta puede estar transformada en una caja pinta. Juguemos a la caja pinta mientras el lobo está. Lobo, ¿estás? Otras versiones, por ejemplo, de La Viudita, que es la que cantábamos, yo soy la viudita de Santa Isabel, me quiero casar y no hallo con quién. Empieza con otra cancioncita que se llama Me tiró un papel. El mozo del cura me manda un papel y yo le contesto con otro muy fiel. Mi madre lo supo, qué palos me dio, malaya sea el hombre que me enamoró. Pasé por su casa y estaba llorando, con un pañuelito se estaba secando. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de usted. Me gusta el dinero, me gusta el tabaco, pero más me gustan los ojos del gato. Esa es una versión. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Todas estas canciones que hemos estado revisando se cantan y se juegan en corro, que es una manera muy antigua de hacer, de danzar circular, que se asocia con estos ritos de fecundidad y de fertilidad, y que muchas veces se asocian con la primavera, con el mayo, con abril, y que se asocian a personajes que son personajes muy poéticos, ¿no? Por la pájara pinta, ¿no? Que no sabemos exactamente por qué, cómo llegó, si es parecida a la tortolica, si es más parecida al ruiseñor, cuáles son esas características poéticas. Estas canciones entonces nos han llevado desde aquellas nanas que comenzamos a estas canciones que se juegan, que corren, que saltan, que bailan, son aquellas que estamos continuamente mencionando en las rismas infantiles. Entonces, esto es lo que nos hemos dado cuenta, que hay muchos juegos que tienen una larga difusión y cuya difusión es amplia en el cancionero panhispánico y nos revela diferentes aspectos de la tradición oral infantil. Por un lado, en estos juegos el texto, la melodía y el gesto son inseparables. Es decir, todos estos juegos que hemos hablado no se cantan sentados, se cantan mientras está sucediendo el juego. ¿Sí? De hecho, el gesto es lo más importante, como es explícito, ya que los núcleos distintivos y más estables de los cantares estudiados son aquellos que se describen los movimientos a seguir por los bailarines, ¿no? Como es, da la media vuelta, da la vuelta entera. Otro elemento esencial en los juegos es el poder participar con distintas voces y experimentar de los diferentes roles que permite elegir el juego rima. Por ejemplo, ser la pájara pinta o ser cuáles son de las niñas que son elegidas. Estas voces usan registros diferentes, desde lo más lírico de connotaciones simbólicas, como los comienzos, la pájara pinta y algunas versiones de La Viudita o las estrofas que se intercalan, hasta las fórmulas de elección como un orden más coloquial, como el porque te quiero a ti. Entra tú que me gustas más. Todo ello nos habla de una experiencia poética, intensa, para los jugadores y recreadores que ponen en cada gesto y verso en juego toda la creación. Como ha dicho un estudioso que se llama John Miles Foley, la tradición funciona como un lenguaje y más, donde cada uno de nosotros es un usuario, es un hablante que puede decodificar el registro, un lenguaje marcado donde las palabras no funcionan como en la lengua coloquial, pues no corresponden a la palabra escrita, sino que son palabras orales, que adquieren además un significado poético que solo aquel que conoce la tradición y el registro puede entenderlos. Así, jugar es entonces una de las experiencias poéticas más completas e intensas, donde a través de lo lúdico, los niños y todos nosotros comparten y aprenden las más diversas formas de la tradición oral y cultural de la que forman parte. Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Han jugado o conocían las canciones? ¿Cuáles fórmulas de sorteo se saben ustedes? ¿La de una dola, tela, canela, se la saben? ¿Esa la hacían o no? ¿Cuál? Aquí solo tengo la... Michelle es la que se sabe todas, ¿verdad? ¿Cuáles cuentan ustedes? ¿Cómo sortean cuando van a hacer un juego o un equipo? ¿De Tin Marín? Piedra.
¿Cuál otro? Sí, a ver. En la vecina de Chavo se cayó la chiquitrina, ¿en dónde quieres que te cierren? En Japón o China. Ya depende de lo que estés haciendo. Y depende, exacto, ¿cómo? Entonces le vas diciendo según el ritmo, ¿y lo vas señalando o es con el pie? ¿Es con la mano? Si decía en China, decías sácate vieja con China y ya la China. O la de si era en Japón, sácate vieja con Japón y ya no sé. ¿Cuál otra se conoce? El citrón de un fandanga es algo. Si ven como por ejemplo, las letras que estamos hablando de una de Dola, de Tela Canela, lo de Tin Marín, de Dopingüe, ¿cómo es? Al citrón de un fandango, sango, sango, son todos elementos que juegan mucho más con la sonoridad que realmente con algo que se quiere decir. Pero a veces son palabras que se van fragmentando a lo largo de los siglos y quedan en estas fórmulas. Entonces, hay muchas, por ejemplo, la que decíamos, sal, sal, sol y dame, ¿no? Las primeras que les mencioné son conjuros para curar las lagañas, para curar los ojos. O sana, sana culo de rana, si no sanará hoy, sanará mañana. ¿A ese no la han escuchado? Bueno, colita de rana, perdón. Le dije la versión española que es un poco grosera, pero... Y acá está el director. Ay. Bueno, esa canción es un conjuro. ¿Saben para qué sirven los conjuros? Justamente para curar. Es más un ensalmo, un conjuro para curar, ¿no? Entonces, tenemos canciones, tenemos conjuros, tenemos estas formulitas que son como palabras mágicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay estas vanguardias, si alguna vez conocieron estos que jugaban con las palabras, que se llamaban dadaístas o cubistas. No sé, es un poco lejano, pero bueno, ustedes ven, lo importante de todo esto es que es un cancionero lleno de, cada vez que jugamos, parece una palabra que los niños, ay, sí, nada más es hoy, ¿no? Y es una palabra que estamos jugando y a lo mejor se cantaba desde la Edad Media o desde la Antigüedad, y eso es muy bonito porque cada palabra nos abre una tradición muy amplia, ¿no? Y a veces se cantó en muchos lugares. A mí, pues, yo estoy enamorada de estas canciones y venirlo a compartir con ustedes, pues me da mucho gusto. Así que si quieren algo, si quieren conocer o quieren algunas preguntas, me pueden escribir si les gustan. Sí. Antes de acabar, doctora, Sí, dígame. ¿el género y la edad tienen algo que ver en cuanto a la construcción de las canciones? ¿O están dirigidas o lo cantaba todo el mundo? Pues bueno, los bailes los cantaban en general, estos bailes que yo cuento, los corros eran generalmente por parejas y sí se buscaba que estuvieran tanto hombres como mujeres, pero no, ¿quién la creó así pensando en hay algunos que sí exigen, ¿no? Y ahora otros, por ejemplo, las fórmulas de sortear no tienen nada que ver con el género. Y para procesos educativos, porque digo, el juego Claro. es un proceso educativo, exactamente. de enseñanza-aprendizaje muy común hasta nuestra fecha, pero esto se usaba también en cuestiones educativas. Pues cuando nacen no son acuérdense que lo de la infancia y la educación de la infancia es muy tardío, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del siglo XVII, XVI, o sea, se juegan, hay algunos que son como rimas infantiles, pero tienen alguna otra función, ¿no? Como esto de decir, de ser un conjuro, Ahora, también sí hay una enseñanza de ciertos movimientos, ¿no? Porque lo que decimos, las retahílas son gestos, ¿no? Y estos gestos simbólicos. Entonces es como el del caballito, o no sé, alguno que nos acordemos, que según la edad del niño se les va enseñando ciertos juegos, ¿no? Hay unos juegos que son muy bruscos, ¿no? Y que ya son más para adolescentes, ¿no? Que son cuando te dan el zape o un 2, 3 pescozón, ¿no? El stop, ¿no? Declaro la guerra. Claro, ¿no? Ese es, a ver, pues hay muchos y están relacionados. Lo importante es que son como varias culturas y no solamente se canta, aquí ya no leí algunos ejemplos en inglés, pero se cantan también en Inglaterra, muy parecidos. Sí. Una pregunta, en una de las últimas que pasaste, me llamó la atención que, no, en esa. ¿Acá? Esta sí es una... Sí, pero lo interesante es que, ¿cómo aparece en una ronda infantil una mención a la Inmaculada Concepción y el corte de la cabeza de la Itza contra el Caputú? Exactamente, esto no es todavía ronda infantil, este es el antecedente de la ronda infantil, o sea, esto se fragmenta, esto es una ensalada, que la ensalada es una forma musical, ¿no? Del siglo XVI y XVII, donde se van mezclando varios fragmentitos. Y entonces aquí, justamente lo que no saben, cómo se usaba esto, porque se bailaba delante de las imágenes, ¿no?
Pero esto aparece como baile o tiene fragmentos, por ejemplo, saltar y bailar con voces y gritar, es un núcleo que aparece posteriormente en las rondas de niños, o que aparece en ciertas canciones. Ahora, también la menciona la guiringonza, ¿no? La guiringonza, por ejemplo, es algo que está es muy conocido por toda España y llegó también a México. Y se usa para hay canciones tanto infantiles, pero pueden ser usadas también para diferentes rituales asociados con la primavera o con, ¿no? Entonces aparece la palabra guiringonza. Lo que quiero decir es, se desdoblan en varios elementos. Unos dan a la cancionero infantil, que parece que cuando pierde esta función ritual, entra ya en un cancionero infantil, ¿no? Eso sería como un poco la explicación. Esto es como el antecedente, pero no es una rima infantil, sino esta es una ensalada donde es la primera vez que se registra la palabra guiringonza y que viene esto que es saltar y bailar, o sea que es un baile que se hace delante de la... Y no se sabe exactamente a qué rito se debe, pero se sabe que se cantaba como delante de una imagen y se bailaba. Pero creo que a lo que voy es que como que permanece a veces la letra, pero la función misma va cambiando o sea, parece que hay como una defuncionalización y con eso se va apropiando el cancionero infantil de muchos elementos como romances, estos bailes que como la viudita y eso se usaban para adultos o para jóvenes y luego quedan. ¿En qué época es más o menos? Este es del siglo XVII. Claro, porque estamos con todo el rollo del dogma de la Inmaculada Exacto, Concepción. exacto. Y bueno, y el que haya el latín, en general también se jugaba mucho con el latín, no es que fuera muy culto, también está dentro del cancionero popular. Pero es como una remembranza también a las cuestiones litúrgicas, ¿no? Eso sí. Sí, esto es muy importante aclarar, este es el antecedente de una versión infantil, ¿no? Esto es una ensalada musical, que son de Mateo Flecha, un muy reconocido músico, ¿no? Que da. Pero fíjense que si uno les trazara con un hilito los orígenes, vamos a encontrar cosas muy, muy diversas, ¿no? No sé si alguien más quiere preguntar. Esto tiende un poquito, este tipo de canciones hoy en día tiende un poquito a perderse, porque no nos vamos más lejos, aquí mismo en la sala hay gente que no conoce ese tipo de canciones, ya no las juegan. Entonces, ¿cómo consideras tú que podría conservarse o no este tipo de juegos y canciones? Bueno, un poco justamente por esa pérdida, muchos en las escuelas se enseña algunos tipos de juegos, pero muchas veces se pierde a lo mejor esta letra, pero empiezan a hacerlo por ejemplo, con la Coca-Cola, hay cosas para nombrar, o sea, se refuncionalizan ciertos elementos y juegan, en algunos momentos juegan los niños en las escuelas, pero es cierto que hay como una pérdida del juego así, del gesto, ¿no? Del jugar, ¿no? No sé, aquí los chicos más jóvenes, ¿qué jugaban en la escuela? Algo cantaban o jugaban o saltaban, no saltaban al elástico. No te escuché, perdón. Sí. Ah, eso, exactamente, el de las manos. Ese es como muy importante. Los sorteos, las fórmulas de sorteos sí se conservan, sí las usan, ¿no? Más o menos. Eso, ¿cómo es? Pato, pato, ganso, ajá. ¿Cuál otra? Ya es puro videojuego. Pues sí, lo importante de la tradición, digo, va de justamente estos tipos de juegos, era mucho más físico, ¿no? Entonces se hacía. Pero es cierto que también, por una parte se pierde y por otro se refuncionaliza, ¿no? Muchas veces las canciones terminan adoptando elementos que son de como acá el de la Chilindrina, que cantó, que es del Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? O sea, que adaptan un juego que en realidad es una fórmula para sortear, se hace con elementos que son cotidianos o que vienen de otros lados. Ahí el folclore no funciona quizás con la palabra, pero sí funciona con el esquema y con la forma de transmisión, ¿no? O sea, está funcionando el proceso del folclore, ¿no? En transformar algo en una fórmula de sorteo. Eso se ve más claro, digamos, con leyendas o con cosas así. Pero bueno, sí es un hecho que en algunas escuelas
realmente, por ejemplo, en una encuesta que se hizo en España, la gente aprende ya de la escuela, o sea, en la escuela es donde aprenden los juegos, ya no en la casa. Y sí es. Muy bien, pues ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora su participación. Muchas gracias. Y los invitamos el próximo jueves a la última conferencia. Muchas gracias.